¿Alguna consulta hasta el momento? ¿Van recordando temas? Recordemos que esto es una introducción a la química, ¿cierto? Hablamos de átomos, elementos. Lo que aparece acá en la tabla periódica son los elementos, distintos elementos que conocemos. Estos elementos se simbolizan con un símbolo. Por ejemplo, fíjense, hay uno que está destacado, ¿cierto? En el centro. Ya, pero Camila me dice que es difícil recordar los elementos, sí, bueno, por el momento, digamos, no vamos a exigir, digamos, que se aprendan los nombres, ¿cierto? Sobre todo porque se está trabajando con guía. Ya muchas veces cuando se hace prueba, uno ahí ya pide, digamos, que se aprendan los símbolos y los nombres, pero por el momento no. No, me interesaría por el momento que los conozcan. Fíjense, ahí destacado hay una O, que sería el oxígeno. ¿Cierto? El oxígeno tiene unos números asociados, masa atómica y número atómico. Entonces, todos los elementos tienen un símbolo, un nombre y números asociados. Dentro de esta tabla periódica está ordenada por el número atómico. A la izquierda, el primero que aparece es el hidrógeno, que se simboliza con una H mayúscula. Ya acá lo voy a reforzar porque los símbolos se representan como están acá en la tabla periódica. Por ejemplo, si alguien en una respuesta me coloca hidrógeno con una H minúscula, está malo, porque el hidrógeno se representa con una H mayúscula. ¿Ya? El hidrógeno, ¿por qué está ahí? Porque tiene Z igual 1, es el primero, tiene un protón. Es un átomo que tiene solamente un protón. Después a la derecha, fíjense, arriba en el primer nivel aparece He, que es el helio, que está en verde. El helio es el segundo porque tiene un Z igual 2. Tiene dos protones. Bajemos después a la segunda fila para entender más o menos cómo funciona. Después, debajo del hidrógeno aparece Li. ¿Ubican el Li aquí el elemento corresponde? Es un elemento re importante que acá en Chile no le hemos dado la importancia que merece. ¿Cierto? Ese es el litio. ¿Cierto? ¿Por qué es tan importante? ¿Qué importancia tiene tanto el litio? Claro, el litio se ocupa en las baterías, ¿cierto? Celulares, computadores, pero también se utilizan, claro, en tratamientos psiquiátricos, se está utilizando en baterías de automóviles, probablemente en baterías de robots. O sea, es un material, es un metal, ¿cierto? Es el más liviano de todo, tremendamente bueno para el tema energético, de bastante uso en la actualidad y a futuro. Entonces, por eso le digo que es tremendamente importante porque Chile tiene una de las reservas más grandes del mundo de litio. Otro elemento que son de futuro es el caso del cobre, el cobalto, que también Chile tiene muchísimo. Y nosotros no le hemos dado la importancia que tiene, porque si le diéramos la importancia que tiene, nosotros no solamente deberíamos venderlo como materia prima, sino que entregarle valor agregado. Ser capaz acá de tener tecnología de hacer celulares, computadores, automóviles, baterías, porque si le damos valor agregado, ahí es cuando entran las divisas al país. Pero hasta el momento no le hemos dado la importancia que requiere. Solamente lo estamos exportando como materia prima para que otros países produzcan todo lo que conocemos. Ya, entonces, bueno, el litio tiene un Z igual 3, 3 protones. Al lado tiene el berilio, Z igual 4, 4 protones. Después más a la derecha, fíjense, hay una B, que es el boro. Z igual 5, 5 protones. Al lado el carbono, 6, Z igual 6, 6 protones. Y así podría ir leyendo toda la tabla periódica. La tabla periódica está ordenada por el número atómico, es decir, por la cantidad de protones. ¿Cuál es la importancia, digamos, para la química? Cada elemento se reconoce por la cantidad de protones. Es decir, si yo hablo que un elemento tiene un protón, rápidamente digo que ese elemento, ese átomo es el hidrógeno. Si digo que tiene dos protones, es el helio. ¿Ya? Está directamente ahí relacionado. Como por ejemplo el caso del nombre de ustedes está asociado a un root. Y ese root está asociado al nombre de ustedes. Entonces este número atómico es el que identifica al elemento. ¿Ya? Estos elementos están ordenados en filas y en columnas. Las filas son los niveles de energía y las columnas son los grupos o familias en los cuales están
los elementos con propiedades o características similares. ¿Cierto? Por ejemplo, fíjense en la columna que está a la derecha, la en verde, que son los gases nobles. La característica de esos elementos, una, que son gases. ¿Por qué se llaman nobles? Porque son inertes, no se relacionan con los otros átomos, no reaccionan químicamente con los otros átomos. Por eso se llaman gases nobles, de ahí viene su nombre. Tienen esa propiedad. Las que están al lado, en verde más claro, son los halógenos, donde está F de flúor, Cl de cloro, Br de bromo y de yodo y así. Esos también tienen una cierta propiedades que los hace reaccionar con los metales. Y así, digamos, cada grupo de familia tiene características, por eso están con colores. Están los metales, no metales, están los metaloides, y distintas características que uno puede después revisar con la tabla periódica. Pero lo importante acá es que esta tabla periódica resume, digamos, muchos conocimientos de química. Yo no sé si ustedes ubican en en otra área del conocimiento en que en una hoja tengamos tanta información de esa área. Esto es algo que se da como en la química, como que no se da en otra área del conocimiento. Que en una hojita tengo tanta información porque después, si ustedes estudian más química, se dan cuenta que esta hojita entrega muchísima información. Entonces, para reforzar esto mismo que está aquí, ¿cierto? Dice, por ejemplo, el hidrógeno es el primero de la tabla periódica y tiene un Z igual 1. Esto significa que tiene un protón. Y la cantidad de protones identifica a un elemento. ¿Cierto? Después dice, si vemos la tabla periódica, el helio tiene un Z igual 2. Luego el helio tiene 2 protones. Entonces, digamos, primer aprendizaje ahora, Z igual cantidad de protones. Ya eso tienen que aprendérselo. Después vamos a aprender el segundo concepto. Y fíjense, dice, los elementos también se caracterizan por su número másico, que corresponde a la suma de protones y neutrones, y se designa con la letra A. Veámoslo otra vez del ejemplo del helio. Fíjense, dice, el helio tiene un A igual 4 y un Z igual 2. Esto significa que tiene 2 protones en su estructura y 2 neutrones. ¿Cierto? Porque dice A es igual a protones más neutrones. Entonces, recuerden en matemática, vayan reemplazando. Fíjense, el A vale 4, P vale 2. Entonces, realmente N tiene que valer 2, porque 2 más 2 es 4. Entonces, ¿cómo van hasta esa parte? Número másico, protones más neutrones. ¿Cierto? Ahora vamos a agregar un tercer concepto. ¿Cierto? Dice, cuando los átomos están neutros, es decir, no tienen carga eléctrica ni positiva ni negativa, su cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones. Es decir, P más es igual a E menos. P más son los protones y E menos son los electrones. Esto sería otro concepto, digamos, a conocer. Lo vamos a practicar, digamos, para que no se preocupen. Déjenme buscar acá el ejemplo. ¿Cierto? El mismo caso del helio. Dice, por ejemplo, el helio tiene 2 protones y si está neutro significa también que tiene 2 electrones. ¿Ya? Entonces veamos, digamos, un modelo de representación acá. Este es un modelo de un físico que se llama Rutherford, ¿cierto? Que habla de modelo planetario. Y los modelos son representaciones para que uno pueda entender más o menos estos temas abstractos y complejos que uno no ve. Entonces, fíjense, en el centro hay 4 esferas. Las 2 esferas rojas podrían ser los 2 protones del helio. Las 2 esferas celestes podrían ser los neutrones del helio. Ese sería el núcleo del átomo. Y alrededor, fíjense, hay unas trayectorias elípticas, en las cuales hay unas esferas más pequeñas que son amarillas, que serían los electrones. Entonces este modelo nos estaría diciendo que los electrones están girando en torno a ese núcleo. Entonces esto mismo que vimos con números, fíjense, yo puedo llevarlo a una forma gráfica. Entonces cuando yo veo esta forma gráfica digo, esta es el modelo del helio. ¿Cierto? No me complico más. La otra manera de representarlo es la siguiente. ¿Cierto? Que es como lo vemos en la tabla periódica.
¿cierto? En la tabla periódica y los vemos con un cuadro. ¿Cierto? Fíjense, en ese cuadro en el medio está el símbolo destacado, HE, que sería el helio. Abajo escriben el nombre del elemento. Y arriba le colocan los números. Por ejemplo, en este caso, Z igual 2, A igual 4. ¿No? Entonces, de esta manera, fíjense, hay distintas representaciones. Puedo hablarlo con números, con un dibujo, o puedo también verlo en la tabla periódica. Veamos un ejercicio para practicar. Fíjense acá el ejercicio. Dice, si el elemento carbono tiene un Z igual 6 y un A igual 13, caracterizarlo según sus partículas, considerando que Z es igual a P más, o sea, es igual a cantidad de protones, que A es igual a protones más neutrones, y que si el átomo está neutro, los protones son iguales a los electrones. ¿Ya? En químicas uno tiende a usar los símbolos, porque son más rápidos, más simples. Uno puede resumir más información. Entonces dice, tenemos el ejercicio con la información, y le escribí, digamos, las definiciones con fórmulas. Entonces, de acuerdo a eso, yo te voy a caracterizar el átomo. Si Z es igual a la cantidad de protones y Z vale 6, ¿cuántos protones tendría el carbono? ¿Alguien podría saberlo? ¿Alguien podría saber cuántos protones tiene el carbono con esa información? Ya, entonces, bueno, para recordarlo, fíjense, Z igual 6 y Z igual cantidad de protones, Z igual P más. Por lo tanto, la cantidad de protones son 6. Z P más es igual a 6. Ahora, ¿podríamos saber la cantidad de electrones que tiene? También podríamos saber, porque la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones. Entonces, si tiene 6 protones, tiene 6 electrones, cuando el átomo está neutro. Y para saber la cantidad de neutrones, ocupamos la fórmula que aparece a la izquierda. A es igual a P más N0. Es decir, número más igual protones más neutrones. Fíjense en la fórmula. A vale 13, P vale 6. Por lo tanto, N necesariamente tiene que valer 7. Porque 6 más 7 nos da 13. ¿Cierto? Entonces veamos acá, digamos, con palabras acá en la diapositiva. Dice, en este caso el carbono tiene Z igual 6. Luego tiene 6 protones. Como está neutro, no tiene carga eléctrica, tiene 6 electrones. Y después dice, como A vale 13, significa que entre protones y neutrones deben sumar 13. Luego, como hay 6 protones, necesariamente hay 7 neutrones, ya que 6 más 7 nos da 13. Ya, entonces, fíjense, esto que estamos viendo es para caracterizar al átomo según su subpartícula. Saber cuántos protones, neutrones y electrones tiene. No es más que eso. Y lo hacemos en base a las definiciones que tenemos acá. ¿Cierto? Que una vez que uno lo repasa y hace ejercicio, esto se empieza a clarificar más. Ya, después aparece otro concepto en química que se llaman iones. No sé si habían escuchado la palabra. En biología, ¿cierto? Habíamos mencionado el concepto de iones, ¿cierto? Que tenían funciones importantes dentro del organismo. ¿Cierto? Estos iones pueden ser positivos o negativos. Son átomos que han perdido o ganado electrones. El primero que aparece ahí, fíjense, dice lo siguiente. Si un átomo gana electrones se llama anión. Y se simboliza con un superíndice negativo.
Por ejemplo, el caso del cloro, dice, cuyo símbolo es Cl. Al ganar un electrón se representará como Cl menos, anión cloruro. Entonces, cuando aparecen con estos superíndices negativos, significa que han ganado electrones. En el caso del cloro, como tiene solamente un signo menos, significa que ganó un electrón. Fíjense en el caso que está abajo. El azufre al ganar 2 electrones se representa como S superíndice menos 2, anión sulfuro. Por lo tanto, acá cuando uno dice B, el S dice uno, azufre, menos 2, significa que ganó 2 electrones. Es un átomo que tiene 2 electrones de más, los ganó. Es el concepto de anión. Y puede darse el caso inverso. Si un átomo pierde electrones se llama cation y se simboliza con un superíndice positivo. Ejemplo acá le coloqué el sodio, ¿ya? Que al perder un electrón simboliza como Na más, ion sodio. Entonces los cationes pierden electrones y se simbolizan con superíndices más. Acá el caso sodio perdió uno, entonces es Na más. Entonces, lo que habíamos visto anteriormente para, para calcular los números, ¿cierto? Se puede aplicar también a los iones. Fíjense, si el sodio tiene un Z igual a 11, o sea, tiene 11 protones, y un número másico 23, nos piden caracterizar al sodio más. Veamos cómo sería la resolución. Vamos viendo con calma. El Z es igual a 11. ¿Qué significa eso? Significa que tiene protones 11, o sea, P más igual 11. ¿Cierto? Eso por definición. Z igual cantidad de protones. Después la otra información que me entregan dicen que el número másico es 23. Y el número másico es igual protones más neutrones. Y en el paso siguiente, fíjense qué es lo que hice, pues reemplacé los valores. Donde estaba la A coloqué 23, donde estaba el P más coloqué 11. Y todo eso me quedó más N super 0, que es la cantidad de neutrones que no conozco. Entonces yo me hago la pregunta, 11 más cuánto me da 23. ¿Cierto? Uno haría esa pregunta, 11 más cuánto me da 23. Entonces yo digo 11 más 12. Pues. Claro, entonces efectivamente 12 es la cantidad de neutrones. ¿Ya? Hasta ahí, digamos, no creo que haya mayor problema. Pero ahora hay que ver el tema de los electrones. Si el átomo estuviera neutro, tendría 11 protones y 11 electrones. Pero, como perdí un electrón, yo tengo que decir 11 menos 1, 10. Es decir, este Na más tendría 10 electrones. ¿Ya? Entonces, de esa manera, uno caracterizaría el caso de los iones. En este caso tenemos el sodio, que perdió un electrón. ¿Ya? Entonces veamos, por ejemplo, acá el calcio más 2. Me piden caracterizar el calcio más 2. Dice que tiene Z20 y número másico 40. Entonces la pregunta es, ¿cuántos protones, cuántos neutrones y electrones tendría este calcio más 2? Ya, entonces alguien ahí pudiera saber o decirme más o menos qué piensa él de cuántos protones, neutrones y electrones tendría este calcio más 2. ¿Alguien se atreve a dar alguna respuesta? ¿Cierto? Recuerden que el aprendizaje, muchas veces uno aprende más a veces equivocándose que acertando, porque muchas veces uno acierta la respuesta y solamente acierta, no sabe por qué y no aprende. Y muchas veces al revés, por ejemplo, uno se equivoca y cuando se equivoca después aprende por qué se equivocó.
Y ahí el conocimiento ha de ser más profundo. Entonces, digamos, dentro del aprendizaje, digamos, no hay que tener temor a equivocarse. Pero vamos revisando así rápidamente entre todos. Si 7 igual 20, significa que tiene 20 protones, ¿cierto? Si tiene un número másico 40, a 40 le resto estos 20 me da 20 neutrones, ¿cierto? Que es lo que aparece acá, piensa. 20 protones y tendría 20 neutrones. Porque 20 más 20 nos da 40. Y ahora la cantidad de electrones. ¿Cómo es la cantidad de electrones? Si estuviera neutro, significa que tendría 20 protones y 20 electrones. Pero, como perdió 2 electrones, tengo que restárselo. 20 menos 2 nos daría 18 electrones. Ya todo, bueno, esto que está acá, digamos, lo vamos a repasar en la próxima clase, para que no se preocupen. ¿Cierto? Puede que algunos por primera vez estén viendo esto y se confundan un poco. ¿Ya? Pero la próxima clase lo vamos a participar, o sea, lo vamos a trabajar entre todos para que realmente lo aprendan, ¿cierto? Y puedan hacer la guía bien, porque la guía, digamos, viene preguntas de este tema, ¿cierto? Pero ahí les voy a explicar por segunda vez esto mismo para que quede el conocimiento, ¿ya? Para que no estén preocupados. ¿Cierto? PowerPoint también ahí lo vamos a subir a la plataforma. Ya, entonces volvamos acá a otro tema que este sí lo han visto, porque este se ve en la básica. Dice, la materia se puede presentar en los 3 estados de agregación: sólido, líquido y gas, pudiendo pasar de un estado a otro utilizando energía calórica. Ahí en la imagen, fíjense, tenemos los 3 estados de la materia: pues, sólido, líquido y gaseoso. Y el ejemplo en particular ahí, ¿cierto?, el típico del agua, porque todos la conocemos. ¿Cierto? A la izquierda tenemos un cubo de hielo, ¿cierto?, que sería el agua en estado sólido. Al medio tenemos un vaso de agua, donde estaría el agua en estado líquido. Y a la derecha, ¿cierto?, tendríamos un hervidor, donde vemos que está apareciendo el vapor de agua, pasando al estado gaseoso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Fíjense, ahora vemos la flechita, ¿cierto?, para los cambios de estado. Hay una flechita que dice fusión, en azul, que va del hielo, ¿cierto?, al vaso de agua líquida. La fusión, ¿cierto?, es el cambio de estado de sólido a líquido. Para que eso ocurra, significa que al hielo yo tengo que entregarle energía calórica, ¿cierto? Si yo le entrego energía, esta energía va a provocar que estos átomos van a empezar a moverse dentro del hielo, se van a empezar a licuar y finalmente se van a transformar en líquido. Ahora bien, ese líquido, si yo ahora le aplico energía a ese líquido, puedo provocar, ¿cierto?, una vaporización. ¿Qué es lo que ocurre con los hervidores? ¿Cierto? Nosotros en este caso en los hervidores actuales le aplicamos energía eléctrica. Esta energía eléctrica, ¿cierto?, tiene un serpentina dentro que se transforma en energía calórica y esta empieza a entregarle energía a las moléculas de agua que están líquidas. Y empiezan a moverse, a moverse, a moverse, hasta que empieza el proceso de ebullición. Empiezan a transformarse de líquido a gas, empiezan a vaporizar. Por lo tanto, fíjense, el agua pasó de sólido a líquido y de líquido a gas. Yo le estuve entregando energía calórica al sistema y esto ocurrió estos cambios, estos cambios de estado. También existe, fíjense, hay una flecha grande arriba que dice sublimación. El caso de la sublimación es un cambio de estado específico que pasa directamente del estado sólido al gaseoso, ya que se da en condiciones muy particulares de temperatura y presión. Esto donde uno puede observarlo, digamos, en la práctica, hay un hielo que se llama hielo seco. No sé si alguien lo conoce y lo ubica, el hielo seco, que es el dióxido de carbono como hielo sólido. Entonces, este hielo seco no pasa por el estado líquido, pasa directamente de sólido a gas, ¿cierto? Y se puede ocupar como efecto especial, ligeramente se lo utilizan en la feria científica.
Por ejemplo, yo tomo este hielo seco y lo coloco dentro de una probeta con agua de color, por ejemplo, una anilina, y va inmediatamente a empezar a salir vapor del color de la anilina. Por ejemplo, si la anilina es azul, va a empezar a salir un vapor de color azul. ¿Cierto? Entonces se utiliza bastante la fibra científica porque visualmente es muy atractivo y muy simple de realizar, ¿cierto? Porque el hielo seco sublima, pasa directamente de sólido a gas. ¿Ya? También, digamos, están los procesos contrarios, se fijan aquí en la diapositiva. Por ejemplo, de gas, yo puedo condensar a líquido. ¿Dónde observa eso uno? Uno solo observa, por ejemplo, cuando el vapor choca contra una superficie de vidrio. Y ustedes se fijan, se empiezan a formar gotitas de agua. Y ese líquido, ¿cierto? También se puede solidificar, puede pasar a estado sólido. Y el proceso de gas a sólido se llama sublimación inversa, ¿cierto? Estos serían los estados de la cambio de estados de la materia. ¿De alguna consulta de los cambios de estado de la materia? ¿No? Entonces, veamos lo que sigue, ¿cierto? La materia, ¿cierto? En el caso de ustedes, lo que es el primer nivel, ¿cierto? Se puede dividir en sustancias puras y mezclas. Sustancia pura es aquella cuya composición no varía, aunque cambien las condiciones físicas en que se encuentra. Y la mezcla dice porción de la materia que posee dos o más sustancias puras. Veámoslo con ejemplo de esto para que lo capten. Fíjense acá en la diapositiva que coloquemos, fíjense las sustancias puras. Están los elementos y los compuestos. Los elementos se forman por átomos de un mismo elemento. Por ejemplo, el oxígeno diatómico, O2, ¿cierto? Que es el que respiramos nosotros. ¿Cierto? Esa es una sustancia pura. Tiene una composición química que solamente tiene oxígeno, ¿cierto? No tiene otro elemento. Está puro, ¿cierto? Tiene una composición química definida. Y también están los compuestos, que se formado por dos o más átomos diferentes. También una sustancia pura. Por ejemplo, acá aparece el agua o el ácido sulfúrico. El agua, ¿cierto? Su característica es que siempre tiene dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. El gaseoso sulfúrico tiene dos de hidrógeno, una de azufre y cuatro de oxígeno, ¿cierto? Es decir, tiene una composición química definida. Por eso se llama que son sustancias puras. Sustancias puras pueden ser elementos o compuestos. En cambio, las mezclas, fíjense, dice, pueden poseer dos o más sustancias puras. Fíjense en las homogéneas, dice, poseen distribución uniforme, alcohol con agua. ¿A qué se refiere distribución uniforme? Si ustedes ven alcohol con agua, que es por ejemplo, un perfume, ustedes no son capaces de distinguir visualmente dónde está el alcohol y dónde está el agua. Ustedes pueden mirar el frasco del perfume y no saben dónde está el agua y dónde está el alcohol porque es una mezcla homogénea. Tiene una distribución uniforme. Y aún más, si uno fuera al microscopio, encontraría también que hay una distribución uniforme. En cambio, la otra mezcla, la heterogénea, dice su distribución no es uniforme. Ejemplo, agua con aceite. No sé si alguien ha tenido posibilidad de mezclar agua con aceite o lo ha visto. El agua y el aceite no se mezclan. Si uno esta experiencia la hace, por ejemplo, en un vaso, uno coloca agua, le agrega aceite, lo agita, se provoca una emulsión. Se forman como gotitas ahí de aceite en el agua. Pero conforme pasa el tiempo, se empiezan a separar. El agua se va al fondo y el aceite se va arriba. Si dejo pasar un buen tiempo, van a estar totalmente separados, ¿cierto? Es una mezcla, en este caso, heterogénea, donde en el fondo del vaso va a estar el agua, y arriba del vaso va a estar el aceite, ¿cierto? Entonces, en el caso de las mezclas heterogéneas, su distribución no es uniforme y uno, por observación visual, se da cuenta que ve los componentes. Esa es la diferencia con la homogénea. La homogénea yo no veo los componentes, veo como un todo igual, pero la heterogénea yo sí veo la diferencia. Por ejemplo, también podría mezclar agua con arena. Si yo mezclo agua con arena, yo veo el agua y veo la arena, ¿cierto? Hay una distribución no uniforme. ¿Ya? Entonces,
con respecto a la materia, ¿cierto? Podemos dividirla en sustancias puras y mezclas. Y estas a su vez se pueden dividir en esas categorías que aparecen acá. Veamos algo más concreto acá, ¿cierto? Para visualizarlo. ¿Cierto? Acá yo coloqué ejemplos de elementos. Los ejemplos de elementos son aquellos que están en la tabla periódica. Oxígeno, hidrógeno, helio, nitrógeno, ¿cierto? Gases. ¿Cierto? Pues tenemos acá no metales y metales, por ejemplo, carbono, litio, sodio, cobre, oro, plata, fierro. También son elementos. Todos aquellos que aparezcan en la tabla periódica ustedes inmediatamente hablan de elementos, sustancia pura. ¿No? Es una forma, digamos, rápida de aprenderla. Después veamos ejemplos de compuestos. ¿Cuál es la diferencia entre los elementos y los compuestos? En que los compuestos, ¿cierto? Tienen más de algún elemento. ¿Cierto? Por ejemplo, fíjense ahí el óxido de cobre. Tiene dos átomos de cobre y uno de oxígeno. Tenemos el hidróxido de sodio, que es NaOH. O sea, tiene sodio, oxígeno e hidrógeno. Tenemos el ácido sulfúrico, tiene hidrógeno, azufre, oxígeno. Y así tenemos otros ejemplos más. Los compuestos están formados por dos o más átomos distintos. El cobre, fíjense, óxido de cobre, tiene cobre y oxígeno, dos átomos distintos, es un compuesto. El hidróxido de sodio tiene tres, tiene el Na, el O y el hidrógeno, tiene tres elementos. El ácido sulfúrico también tiene tres, hidrógeno, azufre y oxígeno. ¿Ya? Y así sucesivamente. Por ejemplo, fíjense, acá les coloqué uno interesante, el agua H2O, que todos conocen. Y abajo les coloqué agua oxigenada, que es H2O2. Es decir, el agua oxigenada es otro tipo de compuesto, no es lo mismo que el agua. Y también tiene otras propiedades totalmente distintas. ¿Ya? Entonces, cada vez que hablamos de compuestos, fíjense, dos o más átomos distintos. Y así podríamos hablar de muchas cantidades. Cuando hablamos de elementos, eran de 118 ejemplos. Cuando hablamos de compuestos, en la actualidad se conocen más de 10 millones de compuestos. Es decir, no hay ningún químico que se conozca todos los compuestos que hay en la actualidad. Pero en la actualidad también no es necesario aprendérselo todo porque la información está en los libros, está en internet. Está la información, es importante entenderla. Veamos ejemplo ahora de mezclas homogéneas. Agua con alcohol, el perfume. ¿Cierto? El agua con alcohol con perfume es homogénea porque yo no distingo sus componentes. Por más que miren el perfume, ustedes no saben dónde está el alcohol y dónde está el agua. También otra mezcla homogénea son las aleaciones, que son las mezclas entre metales. Por ejemplo, el bronce. ¿Cierto? El bronce, uno mezcla cobre con estaño. Generalmente las figuras de adorno son de bronce. Y uno de esas figuras ve algo uniforme, pues no ve dónde está el cobre y dónde está el estaño. Lo mismo el latón, ¿cierto? Cobre con zinc. Uno tampoco ve estos elementos en la estructura. ¿Ya? Entonces, veamos cuando falta la mezclas heterogéneas. Mezclas heterogéneas con lo que hemos mencionado. Por ejemplo, agua con aceite y el agua con tierra, ¿cierto? El barro. ¿Cierto? Si yo mezclo agua con tierra, se forma el barro, ¿verdad? Y claramente cuando empieza a pasar el tiempo, empieza a decantar la tierra y arriba queda como el agua sobrenadante y uno ve las diferencias, ve los componentes. Esto sería un ejemplo de mezclas heterogéneas. ¿Ya? Y lo último que veríamos en la clase, ¿cierto? Son los métodos físicos de separación. ¿Cierto? Por ejemplo, primero la filtración. Proceso físico donde se utiliza un material que filtra, por ejemplo, una tela, ¿cierto? O un papel filtrante. ¿Para qué se utiliza filtración? Para separar sólido de líquido. ¿Cierto? Fíjense ahí en el vasito, yo tengo una mezcla que tiene sólido y líquido. Al pasar por este embudo, ¿cierto? Tiene un papelito o una tela que va a filtrar.
va a pasar hacia abajo en el vaso el líquido y en el papel o en la tela van a quedar los sólidos. Entonces este proceso se llama filtración, ¿cierto? Que es para separar sólidos de líquidos. Después tenemos otro proceso que se conoce como decantación, ¿cierto? La decantación es un proceso físico donde aprovechando la gravedad se separan sólidos de líquidos, ¿cierto? Donde los sólidos se dan al fondo del recipiente que los contiene. Ya, entonces tenemos ahí la siguiente diapositiva, ¿cierto? Por ejemplo, ahí tienen la imagen, ¿cierto? ¿Cierto? La imagen de la decantación. Fíjense ese tipo de embudo. Ese tipo de embudo que está arriba tiene, imagínense, agua con aceite. Entonces lo agitan y después lo dejan ahí tranquilito. Con el tiempo el agua se empieza a ir abajo y el aceite arriba. ¿Y qué es lo que hacen? Fíjense, ese embudo en particular tiene una llavecita. Entonces cuando ya lograron la separación arriba, abren la llave y dejan que empiece a bajar el agua. Cuando ya no queda agua, cierran la llave. Arriba queda el aceite y abajo queda el agua. ¿Cierto? Este método se llama, método de separación se llama decantación. ¿Cierto? Y lo utilizan, por ejemplo, para separar mezclas así como invisibles de, en este caso, agua con aceite. Tenemos otra más acá que se llama tamizado. El tamizado, por ejemplo, acá fíjense, coloqué dos ejemplos, uno que es cotidiano en la cocina y otro el industrial. Dice, método físico para separar sólidos de distinto tamaño, para lo cual se utilizan mallas de acero. A la izquierda, fíjense, el típico de separación que hacen en la cocina y de la harina, los polvos de hornear, hacen una separación para que pase, no sé, pues lo más fino y lo más grueso que arriba en la malla. Y eso mismo lo hacen en la industria. Por ejemplo, a la derecha, fíjense, a la derecha tenemos lo que se llaman tamices. Esos tamices de metal con malla metálica de acero tienen distinto tamaño de poro. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Eso lo colocan en agitación y separan el material por distintos tamaños. Desde el tamaño más fino de polvo de grano hasta el tamaño más grueso del grano. Y va a depender la cantidad de tamices que coloquen, la cantidad, digamos, de separación que hacen de tamaño de poro, tamaño de partícula. ¿Cierto? Esto lo utilizan bastante en la minería. Y en la minería utilizan tamices ahí gigantes para hacer esto. Ya después, ¿qué otra cosa más tenemos? Déjenme ver si podemos avanzar. La cromatografía simple, ¿cierto? Que es para separar muchas veces sustancias a través de pigmentos en un líquido, por ejemplo. Tienen pigmentos en un líquido y colocan, por ejemplo, un papel absorbente. Los pigmentos van a subir por el papel, ¿cierto? Absorbente y se van a separar. Este es un método más complejo, ¿cierto? Y que requiere más estudio. Pero pueden separar, por ejemplo, pigmentos de una pintura, ¿sí? Quedan en distintas partes, digamos, del papel que los absorbe. Y finalmente, lo último que vamos a ver como proceso de separación es la destilación, que es un método para separar líquidos que tienen distintos puntos de ebullición. Por ejemplo, una mezcla de agua con alcohol. ¿Ya? La destilación, le explico en términos bien simples de qué se trata. Fíjense a la izquierda, tenemos ese machado esférico que tiene la mezcla con líquido con el alcohol. Lo colocan en una manta calefactora, ¿cierto? Que es un equipo eléctrico que entrega calor. Empieza a ebullir la mezcla. Fíjense ahí en rojo hay un termómetro. El alcohol ebulle a menor temperatura que el agua, ebulle más o menos como 72, 76 grados. Entonces, mientras el termómetro marque esas temperaturas, significa que lo que está evaporando es alcohol. Ese alcohol sube y se va por el instrumento que está a la derecha, que es un enfriador, que lo enfrían con agua. Y ese alcohol vapor se transforma en gotitas de alcohol y empiezan a caer en la probeta que está a la derecha. Entonces ahí uno dice que está destilando alcohol. Y lo va a recibir en la probeta. Y en el machado esférico va a ir quedando el agua.
¿ya? Entonces, de esa manera, uno logra una separación de líquidos. Ahora, ¿cómo saben cuándo terminar, digamos, la separación? Con el termómetro. Cuando el termómetro, después de 76 grados, empieza a subir muy rápido la temperatura, significa que yo estoy ahora destilando agua. Por lo tanto, en ese momento, cortan el proceso. Ahora bien, ¿qué es lo que hacen, digamos, los que trabajan con la destilería de licores? Muchas veces para lograr, digamos, una mejor destilación, el proceso terminado que tienen acá en la probeta, eso lo vuelven a destilar y hacen un doble destilado. Y de esa manera se aseguran, ¿cierto?, que lo que obtienen, ¿cierto?, es el producto de calidad que ellos quieren. Ya, entonces, bueno, estos son distintos procesos de físico, más o menos, para que vean cómo separan, digamos, las mezclas. Existen varios más, pero más o menos que los conozcan. Ya, entonces, esta primera clase de química, se fijan, hay harto detallito, hay que volver a repasarlo la próxima clase. Y en la próxima clase les entregaríamos la guía, ¿cierto?, para que ahí podamos practicar y la resuelvan sin mayores problemas. Lo importante es que no falten a clase. ¿Ya? Y mañana tendríamos biología. ¿Alguna consulta? ¿Han tenido algún problema con los horarios? ¿Se han confundido? ¿Todo bien? Ya recuerden, mañana entonces biología no falten, como les digo. Y estas primeras clases son de presentación de los temas. Y la próxima semana a ver si trabajamos con las guías para que las puedan resolver sin mayor inconveniente y aprender ahí de forma eficiente. ¿Alguna consulta, pregunta, agotación? ¿Ya? Sí, con esto estaríamos terminando, Vicente. Sí, y la guía de la próxima semana cada vez con nota. Entonces la próxima semana vamos a revisar la guía. ¿Ya? Si no hay más consultas, claro, estaríamos finalizando. Me despido. Mañana no, eso sí, asistan a biología. Esto porque biología tiene harto, muchísimo contenido. Ya es necesario conversarlo ciertas veces, escucharlo, leerlo para que no tengan problemas. ¿Ya? Nos despedimos entonces, que estén bien. Nos comunicamos, finalizamos por ahora.